Señor presidente, es un gusto atender usted este llamado, este diálogo con Noticias Caracol, muy amable. Un placer que esté acá, Juan Roberto. Un gusto estar en el noticiero. Bueno, presidente, lleva aquí en este es el salón protocolario, está al lado aquí su despacho, lleva ¿qué? Algo más de 40 días. ¿Cómo van sus apuestas? ¿Era lo que se imaginaba, era lo que había dibujado ya electo cuando estuvo en campaña, a lo que ha vivido en estos 40 años, que ha pasado de todo, como en un país como Colombia? Bueno, han sido días muy intensos, pero sí, la verdad es que estábamos muy motivados de arrancar estas tareas con mucha energía. Después de la consulta en marzo, yo le dije a los miembros del equipo de la campaña que teníamos que empezar a construir todo un escenario para los primeros 100 días de gobierno. Independientemente de lo que ocurriera en el resultado electoral, había que ir preparando esas tareas. Y obviamente cuando pasa la segunda vuelta, lo que empezamos a hacer es a ejecutar todo el plan previo, que era la selección del equipo de gobierno y después establecer las metas de los primeros 100 días de gobierno. Entonces, eso nos llevó a que desde el 8 de agosto estemos trabajando. Han sido casi 40 días y llevamos cerca de 25 recorridos en el territorio nacional con las comunidades sin descuidar el trabajo de oficina acá en la Casa de Nariño, pero en las regiones. Llevamos 7 talleres construyendo país. Hemos producido resultados en estos primeros 30 días en materia de seguridad. Se lanzó el plan Diamante, el plan El que la hace la paga. Hemos empezado a ejecutar cerca del 23% de los compromisos que se han realizado en los talleres Construyendo País y muy encima de honrar la palabra del Estado. De donde nosotros hacemos un compromiso, ponerle fecha y tratar de cumplirle siempre a la comunidad en la fecha. Ya no campaña, sino compromisos de Estado. Sí, pero son compromisos del día a día. Nosotros viajamos, escuchamos a la comunidad. A mí no me gusta el espíritu promesero. Cuando yo comprometo mi palabra es porque la comunidad realmente nos ha dicho, queremos esto, evaluamos si lo podemos responder, en qué tiempo se responde y cumplimos. Entonces han sido 40 días de engranar una metodología de gobernar basado en resultados, engranando muy bien el equipo de gobierno en cada una de sus tareas. Y una de las cosas que a mí más me ha motivado es que veo además el equipo de gobierno, no solamente en las regiones, que fue una de las cosas que yo más quise construir, sino que veo un equipo de gobierno bien articulado, con un sentido de trabajo en equipo y de responsabilidad colectiva. Sí, consejos de ministros de 12 horas, talleres construyendo país de 14, 15 horas. Esa construcción de país de la que hablan y es el eslogan presidente, lo lleva a pensar que se tiene que construir un país ¿cómo? Manteniendo esas bases que planteó en la campaña, de equidad, de legalidad, de emprendimiento. Yo creo que ¿O se han sumado nuevas? Te pregunto por eso. Pues la tarea más importante que tenemos que construir en estos 4 años es la equidad, Juan Roberto. Colombia necesita construir equidad y dejar unas políticas de Estado de largo plazo en materia de equidad. Este va a ser un gobierno de 4 años. Entonces necesitamos dejar no solamente cumplidas nuestras tareas en materia de equidad, sino dejar un horizonte para que en los próximos 20 años el país siga alcanzando metas. ¿Cuál es la meta más importante en términos de equidad? Que este país derrote la pobreza extrema, que expanda dinámicamente la clase media, que sea un país de oportunidades. Ahora, ¿cómo llegamos allá? Legalidad es una de las piezas fundamentales. Necesitamos que la ley se cumpla, que los ciudadanos se sientan seguros y obviamente que eso también genere emprendimiento, que sea un país de micro, pequeñas, medianas, grandes empresas que nos permitan generar empleos formales, tener los ingresos para que la política social se transforme en equidad. Presidente, ¿cómo le ha ido hablando de apuestas? Porque pues todo es apuestas, a lo que usted le ha apostado primero como candidato, ahora como presidente. ¿Cómo le ha ido con la apuesta de cero mermelada? Pues esa es una decisión... Cero mermelada a la clase política. Es una decisión que desde el momento en que yo aspiré a la presidencia la planteé. Con un elemento que yo llamo autoridad moral. Yo estuve en el Congreso de la República 3 años y 8 meses, fue una gran experiencia para mí, y en esos 3 años y 8 meses saqué adelante 6 leyes desde la oposición, fui ponente de proyectos del gobierno cuando vi que le servían al país, fui ponente de proyectos de otros partidos, inclusive antagonistas al mío, porque creía que le servían al país, y jamás comprometí mi voto, mi decisión, o por un puesto, por un contrato. Y el Congreso tiene muchas personas que tienen esa cultura de trabajo motivado por servirle al país. Entonces, plantear desde el comienzo, no hay un puesto, no hay un contrato por un voto, tengamos una relación franca pensando en proyectos, en ideas,
en llevar a las regiones las iniciativas que se requieren, me parece que es una forma transparente y necesaria para que el país retome la confianza en las instituciones. Pero le reitero la pregunta, presidente, ¿cómo le ha ido con esa apuesta? Porque las La voces estamos- son de molestias, incluso en su propio partido, en el Centro Democrático, liberales, cambio radical. Yo prefiero, no hablo de la oposición, yo prefiero, Juan Roberto, pero dicen no- la relación pareciera que no fluye, dicen en muchos sectores políticos. yo prefiero ni estigmatizar ni señalar. Esta es una política de gobierno que la estamos cumpliendo con mucha firmeza, A rajatabla. pero con una idea de sí construir un diálogo fraterno, amable, respetuoso con el Congreso, también con las Cortes. Es decir, el país tiene que darse cuenta que si nosotros ponemos como la base fundamental del trabajo o la cooperación armónica entre poderes, el ponernos de acuerdo sobre propósitos de país es mucho más importante que seguir con una cultura transaccional que lo que ha ido es deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Si no le aprueban los proyectos, porque en la práctica política, presidente, el tema es que me da algo y yo apruebo un proyecto, me da algo y sacamos estas iniciativas. Y vamos a hablar más adelante, reforma tributaria, reforma a la justicia, el paquete anticorrupción. Es decir, hay proyectos grandes, presidente. Y muchos van a decir no, y no los estigmaticemos, pero dicen en la política real eso funciona así. ¿Cómo hacemos entender y hasta dónde va esa apuesta suya en términos de cartas? Yo de creo jugarse esa apuesta? yo creo que hay dos principios. Uno, gobernar no es legislar. Es decir, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tiene que ser capaz de producir bienestar a base de gerenciar bien los recursos del Estado, de resolver problemas de seguridad, de mejorar la calidad de los servicios. Eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y en lo que corresponde a las reformas que pasan por el Legislativo, no son reformas para mí, eso no son reformas para el individuo de Iván Duque, son reformas para un país. Nosotros estamos en la discusión de un presupuesto, no es mi presupuesto, es el presupuesto de toda Colombia. ¿Para qué? Para que lleguen más recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura. Entonces no puede ser transaccional. La discusión del presupuesto compete a todo el Congreso y hay que tener una actitud abierta para escuchar qué propuestas hay también de los partidos, pero todo sobre la mesa. Que además los partidos puedan, y es legítimo que los partidos y los congresistas propongan proyectos para sus regiones. Eso es más que claro y necesario. Los cupos pero indicativos. tiene que hacerse sobre la mesa. La figura de los cupos indicativos es una figura mandada a recoger. Si hay total transparencia en la discusión y si hay un congresista de tal departamento que está proponiendo un proyecto y el proyecto es viabilizado y además es votado al interior del Congreso y se aprueba, pues además queda la impronta de él, pero el país lo vio ante la luz del día para que pueda llevar eso bienestar a la región que lo está reclamando. Cuando usted dice gobernar no es legislar, uno podría interpretar, presidente, que el gobierno va a gobernar con o sin el Congreso. No, lo que pasa es que el gobierno tiene unas responsabilidades que son propias del Poder Ejecutivo, que no necesitan necesariamente tener que pasar legislación. Y hay otras reformas que requieren pasar legislación. No solamente legislación que proponga el gobierno, también hay legislación que propongan los partidos. Sí. La agenda legislativa la conforman los proyectos del gobierno y los proyectos de otros partidos. Y ahí es donde se tiene que sentar de acuerdo gobierno y partidos a ver qué proyectos le sirven a las regiones, le sirven al país y se da un proceso de concertación. Pero tiene que ser transparente, tiene que ser abierto y tiene que motivar la confianza de los ciudadanos. Sí, pero esa confianza, le reitero, presidente, puede llevar incluso, o esa relación, digamos, entre el legislativo y el ejecutivo, que no funciona, sino con todos, con algunos sectores, a llevar al gobierno a decir, entonces yo tomo decisiones a modo propio, expido decretos, porque es que hay reformas urgentes. Yo creo que el tema no es un desafío, Juan Roberto. El hecho de decir gobernar no es legislar no es un desafío al Congreso. Lo que estamos diciendo es, hay competencias que nosotros tenemos, en las cuales tenemos que operar. Por ejemplo, hay temas que nosotros estamos evaluando, eliminación de trámites innecesarios, que los podemos hacer por la vía del decreto. Hay otros que nos toca acudir por la vía legislativa. Nosotros hemos tomado decisiones de gobierno con circulares. Estamos próximos a expedir un decreto para confiscar en la calle la posesión de drogas en el espacio público. Pero son decisiones que se pueden tomar desde el Ejecutivo. Y hay otras que nos toca tomarla con el Legislativo. Pero lo que debe imperar es un principio de diálogo armónico y transparente. Si el país se da cuenta que somos capaces de construir Ejecutivo y Legislativo,
el país se motiva y vuelve a recuperar la confianza en las instituciones. Mire lo que ha pasado en los temas de corrupción. Después de la consulta, se conforma una mesa técnica con todos los partidos. Llegamos a acuerdo para presentar unos proyectos, los radicamos juntos, en medio de las diferencias, que son naturales en una democracia. Es tal vez de los acuerdos más importantes que ha habido en los últimos años. Pero que demuestra que cuando estamos unidos en torno a los propósitos importantes del país, tenemos que darle a Colombia la certeza de que somos capaces de ponernos de acuerdo. A propósito, presidente, de lo que usted menciona, de esas medidas anticorrupción concertadas, consensuadas con prácticamente todos los sectores políticos, para el gobierno, ¿cuál es la prioridad de ese paquete que en las últimas horas se acordó en esa mesa técnica con Juan los Roberto, partidos? todas tienen que ser prioridad y la razón por la cual es porque hicimos un acuerdo. Un acuerdo de respaldar proyectos que el gobierno había radicado el 8 de agosto, donde tenemos temas tan importantes como la limitación de periodos en cargos de elección popular en cuerpos colegiados, que también estaba en la consulta, la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, elevar al rango de deber constitucional la declaración de renta y de bienes. Por ejemplo, algo que a mí también me parece muy importante, lo de los pliegos tipo, ampliar la cobertura de los pliegos tipo, la reforma política que nosotros presentamos donde se elimina el voto preferente, se fortalece el financiamiento de los partidos, hay democratización interna, mayor participación de la mujer, son herramientas también que sirven para cambiar culturas políticas en el país y el día de hoy hemos radicado otro paquete de proyectos concertados con la mesa técnica. Entonces, todos tienen que ser prioridad de todos, del gobierno y de los partidos, porque es producto de un gran acuerdo nacional. Algunos observadores, presidente, dicen a propósito de temas de corrupción y sobre uno que tiene que ver con la muerte comercial de esas empresas vinculadas con corrupción, que hay un caso que es emblemático, que es Odebrecht. Dicen, mire, en países como Perú, como Panamá, incluso Estados Unidos, donde también hubo sobornos y delitos por parte de esta multinacional, dijeron, mire, pónganles multa, hablan de Colombia, castíguenlos, que colaboren con la justicia, pero déjenlos terminar las obras. En Colombia, ¿usted cómo ve esa posibilidad? Bueno, nosotros acabamos de erradicar hace... Como una salida, un tema de obras, como la Ruta del Sol, como muchas otras. Nosotros radicamos hace casi 2 semanas con el procurador el proyecto de probidad. Y ese proyecto justamente lo que busca es la sanción a las personas jurídicas. Es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es levantar el velo corporativo y también señalar y sancionar a los gestores y a los dueños. Es un enfoque mucho más drástico. Otros países han optado por ser drásticos es en la sanción económica, pero permiten que se sigan ejecutando las obras. Eso siempre será sujeto de controversia, pero yo me inclino más a la sanción severa y a que de una vez por todas nosotros le demos un mensaje al pueblo colombiano y es que cualquier empresa que pretenda sobornar a un funcionario, ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores se van a salir con la suya y tendrán una sanción ejemplarizada. Es decir, Odebrecht no va más. No debería. Si usted me pregunta, en mi opinión, y que además respeto otros criterios, no debería. Porque nosotros sí necesitamos que la corrupción transnacional tenga sanciones efectivas. Y más bien lo que hay que buscar es que ante situaciones como esa, haya herramientas en materia de contratación y contractuales que permitan rápidamente que ese contrato pase a manos de otra persona, que no se afecte la ejecución de la obra de manera estructural. Puede que tenga alguna demora, pero que se pueda hacer una transición. Yo creo que si se deja el precedente de ver una corrupción que atenta contra el Estado, contra la fe pública, que además desmorona la confianza de los ciudadanos, en el largo plazo las sociedades son las que pierden. Sí, porque van a Por eso creo mucho más en la sanción efectiva. Alguno entenderá que más bien sale premiada una empresa de esas, porque termina haciendo la obra. O que simplemente el día de mañana puede pagar una multa. Claro, las multas han sido elevadas, pero pensar que simplemente es pagar una multa y que las compañías pueden seguir operando, me parece un mal precedente. Entonces, yo soy mucho más de la línea de la drasticidad frente a la persona jurídica y también a la figura de dueños y gestores, y obviamente que los impedimentos también se apliquen a dueños y gestores. Presidente, hay muchísimos temas, le tocó rápidamente muchos de la actualidad nacional. La encuesta Gallup, la que acabamos de hacer con Blue Radio y Semana, ya ubica en el 5º lugar el tema de la migración de los venezolanos a Colombia como el 5º que más preocupa a los colombianos. Están, por supuesto, corrupción, desempleo, salud, y por encima de seguridad incluso, la gente ya habla de ese tema. La posición del gobierno, ¿cuál es frente al mismo? Porque pues ha habido mucho ruido sobre la forma en que debemos tratar un tema que no es solo de Colombia.
es un tema regional, pero que nos golpea directamente a nosotros. Es que este era un tema que lo venían manejando sotto voce. Lo venían así como tratando de apaciguar. Lo cierto es que nosotros estamos viviendo la crisis migratoria más dura de la historia reciente de América Latina. A Colombia han entrado en los últimos 2 años más de 1 millón de hermanos venezolanos que están demandando salud, educación, atención, ya inclusive están acudiendo de manera masiva a la tutela para reivindicar derechos. Lo hablaba esta mañana con un miembro de la rama judicial. Entonces, nosotros no podemos seguir manejando ese tema como si no estuviera pasando nada. Hay que elevarlo al rango que tiene en el entorno regional. ¿Cuál ha sido la política de Colombia? Colombia tiene una política de brazos abiertos, de ayudarle a los hermanos venezolanos como ellos en su momento nos ayudaron a nosotros. Pero tenemos que denunciar la causa de la migración. ¿Cuál es la causa de esa migración masiva? Una dictadura oprobiosa que ha acabado con las libertades, que ha arruinado al país. Si no lo denunciamos, un sátrapa, y el mundo no se da cuenta de que lo que tenemos allá es un problema de grandes dimensiones, pues simplemente en cuestión de 2 años tendremos 1 millón más. Por eso es tan importante que la discusión se eleve. Lo hemos hecho al interior de la OEA. Con el secretario Almagro hemos elevado la discusión, hemos planteado que haya un fondo multilateral de asistencia para estos migrantes. De hecho, queremos que el Banco Interamericano de Desarrollo, con el respaldo de su presidente Luis Alberto Moreno, colabore allí. Estamos buscando con el secretario general de la OEA que haya un estatus de protección migratoria temporal entre varios países para que no sea solamente Colombia el que absorbe el gran flujo, con todo y que va a tener que asumir la gran mayoría. El tema de cuotas que planteó el presidente del gobierno español, como hacen en Europa. Yo no creo mucho en el sistema de cuotas, lo que creo es un sistema de solidaridad, donde los países van a decir, vea, estamos dispuestos a recibir un número importante de migrantes con unas condiciones por un tiempo, pero el fondo es que la crisis la está detonando una dictadura y tiene que haber un gran cerco diplomático multilateral por la misma situación humanitaria que vive Venezuela, para que Venezuela pueda tener una transición hacia la libertad y la democracia. Y ya que habla usted de eso, el secretario de la OEA estuvo en Cúcuta la semana pasada y ahí soltó una frase que después, perdóneme la expresión, reculó. Digo, mire, yo no quise decir eso, pero él dijo, mire, no descartemos una intervención militar. Ya estamos en ese punto, es decir, la situación ya es tan dramática en Venezuela. Yo he sido muy prudente y muy cauteloso en que estas expresiones nunca sean interpretadas con criterio belicista, pero sí necesitan un criterio de cooperación multilateral. La crisis humanitaria que vive Venezuela es demasiado grave, la crisis migratoria que vive el continente es demasiado grave, y el mundo entero tiene que darse cuenta de esto y el mundo entero tiene que ayudar a buscar soluciones a través de los canales multilaterales. ¿Cuáles son? La Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas. Ahí se necesita un gran y contundente cerco diplomático. ¿Cómo es un cerco diplomático, presidente? ¿Cómo lo vislumbra usted? Tiene que ser una presión con distintas herramientas, Juan Roberto. El mundo las ha visto. Y esa presión tiene que ayudar a que se haga una transición para que el país recupere el cauce de las libertades y el cauce democrático y pueda realmente pensar en una reconstrucción económica. O sea, la única salida es la salida del régimen actual. Pues es que la dictadura quebró al país. Cada vez que la dictadura toma una medida distinta en materia económica y social, es una salida masiva de ciudadanos que ya no aguantan más, que están pasando hambre. Cuando uno va al paso migratorio nuestro y ve familias enteras atravesar la frontera con sus maletas llenos de tristeza buscando una ilusión, buscando refugio, buscando oportunidades, uno se da cuenta que lo que estamos viviendo realmente es algo dramático. Y nos toca a todos los latinoamericanos entender la dimensión de esto. Mire lo que pasó en Europa. Cuando se dio la gran crisis en Siria fue una migración de casi 3 millones de sirios y se distribuyeron en muchos países de Europa, pero tan solo Alemania recibió casi más de 1 millón y tuvo Alemania que tomar medidas extraordinarias para ser efectivo en atender una crisis humanitaria de esa naturaleza. Aquí necesitamos lo mismo y necesitamos que la comunidad internacional se dé cuenta de lo que estamos viviendo y pedir esa cooperación internacional, pero al mismo tiempo que la cooperación internacional ayude a arrinconar a un régimen que lo que está es destruyendo por completo un país. Arrinconar, pero no una intervención militar. Es que si esto se lleva a términos belicistas, eso termina legitimando al dictador, porque el dictador siempre está buscando crear la figura del enemigo invasor para él aferrarse
al poder. Ahí lo que estamos viendo es un pueblo que no aguanta más, es una crisis humanitaria de dimensiones que América Latina no ha visto en su historia reciente. O hace lo que ha hecho el recientemente presidente, que es provocar a Colombia con estas incursiones que van y vienen. Y no podemos dejarnos provocar. Colombia tiene unas fuerzas militares muy profesionales y muy serias. Cuando se han presentado sus incidentes, los hemos ventilado a través de los canales diplomáticos, pero no nos podemos dejar provocar, porque ese tipo de provocaciones pueden conducir a hechos fatales. Y nos toca tener siempre contundencia, pero al mismo tiempo mucha prudencia. Que a lo mejor le conviene más a ese régimen que a cualquiera de nosotros. Ellos siempre están buscando el enemigo, y un enemigo visible para aprovecharlo y legitimar su presencia en el poder a partir de la creación de esas ficciones. Presidente, los cultivos ilícitos. Su embajador, el embajador de Colombia en Estados Unidos, que ya presentó cartas credenciales al presidente Trump, dijo, vuelven las fumigaciones. ¿Cuándo vuelven, presidente? ¿Qué han planeado en el gobierno? Aquí se necesita una agenda integral, Juan Roberto. La agenda integral que contempla todos los mecanismos que nos permitan a nosotros reducir drásticamente esa tendencia exponencial de expansión de los cultivos ilícitos. Colombia pasó entre el año 2012-2013 a hoy de cerca de 50.000 hectáreas de coca a más de 200.000. Y tenemos que actuar. ¿Cómo actuar? Entonces, por un lado, sustitución y erradicación. Hay algunos casos de voluntariedad que están funcionando. Tenemos que mejorar todavía los resultados. Tenemos que buscar desarrollo alternativo y también tenemos que buscar fumigación mitigando todos los efectos negativos siguiendo los 6 puntos que estableció la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional no proscribió el glifosato. Lo que dijo es, si usted el día de mañana va a utilizar una fumigación, tiene que ser con unos protocolos muy claros. Y esos protocolos implican que tengamos todas las precauciones en materia de salud, en daños a terceros, y también cualquier alternativa que se busque en los métodos de sustitución y erradicación tiene que ir de la mano con cortar toda la cadena de suministro, tanto la de los precursores como la de los insumos, fortalecer los mecanismos de interdicción y también yo creo mucho que en las zonas donde hemos tenido una gran expansión, llegar también con la respuesta social del Estado en materia de infraestructura y de desarrollo alternativo. Sí. Hay proyectos que se pueden hacer con palma, con el Sacha Inchi, con cacao, y lo que tenemos también es que abrir mercados, que es algo que yo he venido haciendo en diálogos con los Estados Unidos y con otros países. Sí, hacemos esta tarea, pero al mismo tiempo cuando empecemos a hacer la sustitución por otros cultivos, cuando estemos haciendo el desarrollo alternativo, muy importante que nos den admisibilidad a los productos para que tengan una fuente de ingresos esas personas que han estado condenadas a ese camino de la coca. Por lo que entiendo, presidente, en su respuesta, entonces vuelve la fumigación con glifosato, atendiendo, por ejemplo, recomendaciones de la OMS que dice que es potencialmente peligroso. Juan Roberto, lo que hay que mirar acá es que desafortunadamente no estamos en una discusión entre lo que hace bien y lo que hace mal. Estamos en una discusión dura porque los efectos ambientales de la expansión de los cultivos ilícitos son brutales. Más los efectos en términos de ser el combustible del terrorismo y demás. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar son mecanismos donde se pueda fumigar con precisión. Por eso se han identificado programas pilotos con drones, de manera que se mitigue al máximo cualquier efecto en terceros. Hay ahora nuevas técnicas de aspersión de mayor altura que permiten llegar al cultivo y minimizar daños, pero sobre todo la Corte Constitucional ha sido muy clara en 6 puntos de un protocolo que hay que seguir en términos de protección del medio ambiente y de la salud pública. Nosotros no podemos quedarnos solamente con una herramienta, tenemos que mirar una agenda integral y eso es lo que nosotros estamos elaborando. Yo creo que antes de terminar el mes de octubre, Colombia va a tener una política integral para los próximos 4 años, donde también implica que en el país tenemos que hacer algo para enfrentar la expansión del consumo, donde también tenemos que hacer prevención y promoción, darle también una dimensión de salud pública, pero al mismo tiempo evitar que la droga siga circulando por las calles del país con tanto libertad. Y ahí viene la otra decisión que pues, no ha generado no solo polémica, sino en la encuesta Gallup, abrumadoramente hay un apoyo de los colombianos a que se quite esa dosis mínima, se penalice a quienes cargan esa dosis mínima. ¿Ya está listo ese decreto, presidente? Juan Roberto, una de las cosas interesantes del decreto es que
no criminaliza al portador. Sí, porque nada se saca poner a un marihuanero, a un consumidor de droga. No es una sanción a la persona, es el desarrollo del artículo 140 del Código de Policía, que dice que en el espacio público usted no puede ni portar ni consumir sustancias ilegales. Así la Corte haya dicho que se permite la dosis mínima. Pero la Corte cuando habló de la dosis mínima era pensando en la no sanción a la persona. Era la no criminalización del consumidor. Aquí lo que estamos es quitando la droga. Y esa es la herramienta importante. Es que ese Código de Policía, que ya lo avaló la Corte, y las sentencias que ha tenido el Consejo de Estado, donde ratifica que no se pueden tener sustancias ilegales en el espacio público, es lo que nosotros queremos darle énfasis. ¿Para qué? Para que cuando se encuentra una persona, no es que sale la policía a perseguir a diestra y siniestra a todos los ciudadanos, donde vea que alguien está portando o consumiendo en el espacio público, se la quita. Así sea la mínima. Así sea la mínima, se la quita. Y entre otras cosas, Juan Roberto, uno lo ve en el país. Padres y madres de familia angustiados de ver que al lado de los colegios y en los parques la droga está circulando como si no pasara nada. Sí. Usted es padre de menores de edad, yo soy padre de menores de edad, y nosotros tenemos una conciencia como padres, y esa conciencia como padres la comparten millones de colombianos que quieren que se vea una decisión de no permitir que la droga circule como está circulando, como Pedro por su casa, en los parques y en las calles del país. El que quiera ejercer la libertad de su personalidad y se quiera ir a encerrar en su casa, allá él. Pero en el espacio público, en el espacio de toda la sociedad, ahí tiene que obrar la fuerza pública decomisando. ¿Para qué? Para que quitemos esa tentación que está llegando a niños desde muy temprana edad. En el decreto se va a hablar de ese certificado de adicción del que se habló, la ministra de Justicia fue la que habló, un certificado que presentaba un acudiente del supuesto adicto. Esa fue una polémica, que se generó. ¿O eso no esa fue una polémica que se generó porque al interior del gobierno estábamos evaluando 2 borradores de decreto. Y el borrador de decreto en el cual yo hice énfasis es, primero, nosotros no podemos hablar de certificado porque no va a haber ningún médico que le prescriba a usted una sustancia ilegal. Entonces, seamos claros, aquí lo que se trata es de perseguir la sustancia ilegal en el espacio público en desarrollo del artículo 140 del Código de Policía. Por eso es un decreto sencillo, pero que lo que le da es un mandato a la policía y claridad a la policía sobre cuál es la norma que debe emplear y debe imperar en este caso. Presidente, 2 temas finales, entendiendo pues el tema de la premura del tiempo del ELN. ¿Hasta cuándo van a esperar más gestos? Liberan a unos secuestrados y secuestran a una niña. Hablan de plazos, el gobierno dice, su comisionado de paz dijo, mire, no hay plazos fatales. Usted habló en su posesión de que hay 30 días para evaluar. ¿En qué va esa evaluación? No, yo le anuncié al país, a ver, ¿qué se hizo en los primeros 30 días? Se habló con Naciones Unidas, se habló con la Iglesia Católica, se hablaron con varios de los países que venían participando allí. Analizamos qué ocurrió durante 17 meses de conversación con el gobierno anterior. Y en 17 meses de conversación, más de 400 actos criminales, incluidos 100 muertos y 16 secuestrados. Juan Roberto, no se puede hablar de paz y al mismo tiempo estar cometiendo todos estos actos criminales, porque no solamente es cinismo, sino que además es una burla al país. Yo he sido muy claro, yo tengo la mejor voluntad. Si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, estoy listo sobre la base de la liberación de todos los secuestrados y sobre la base de que pongan fin a sus actos criminales. Pero nosotros no podemos, por un lado, estar cuestionando que se cometan atrocidades o delitos o asesinatos o intimidaciones a líderes sociales que estamos rechazando desde el gobierno y permitirle al ELN que entonces ellos sí tengan licencia para matar o para secuestrar o para extorsionar. Tenemos que buscar la coherencia del Estado frente a cualquier forma de criminalidad y el mensaje es claro, con tranquilidad pero con contundencia y con firmeza. ¿Quieren hablar de paz? Perfecto, liberan todos los secuestrados y suspenden las actividades criminales. ¿Hasta cuándo los espera, presidente? Porque es que hablando pues de ese tema de esa tranquilidad de estos señores, están en La Habana, hay un grupo de gente que está en La Habana. Juan ¿Hasta Roberto, cuándo esperan? El Estado, por ejemplo, ¿qué hemos dicho nosotros? Nosotros no vamos a designar ningún equipo para sentarse a la mesa hasta que esas 2 premisas no se cumplan. En eso hemos sido claros. Y lo otro es que el Estado sigue actuando, porque el deber del Estado es proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos en todo el territorio nacional y en todo momento.
Entonces nosotros no vamos a dejar de hacer ningún tipo de operación que lleve a desmantelar organizaciones criminales o grupos armados organizados, como es el caso del ELN. Si el grupo armado organizado, ELN, quiere realmente desmovilizarse, desarmarse y reinsertarse, tiene que empezar por darle un mensaje claro al pueblo colombiano, y es que va a liberar a todos los secuestrados y que va a ponerle fin a sus actividades criminales. En ese momento habrá toda la voluntad del gobierno para tratar de resolver este proceso con una desmovilización, un desarme y una reinserción de ese grupo armado organizado. Presidente, el tema de las finanzas, su ministro de Hacienda ha hablado en varios foros, la ANDI, estuvo en Confecámaras, en cada uno de esos habló de un tema que usted también lo había planteado, el tema de la falta de plata, la desfinanciación en la que está el presupuesto. Habló de una desfinanciación de 25 millones de pesos. Realmente, ¿cómo encontró usted el país en tema de finanzas? Que es un tema muy preocupante. Yo creo que, a ver, primero... Porque de eso depende el funcionamiento del Estado. Yo siempre he dicho que aquí hay que corregir el pasado y construir el futuro. Cuando digo corregir el pasado, Juan Roberto, le ha hecho mucho daño al país que se hagan compromisos, que se hable de promesas, que se firmen papeles sin plata. Y entonces nosotros encontramos que hay programas importantes sociales que no tenían un presupuesto asegurado para su sostenibilidad en el tiempo. Entonces la tarea nuestra en este momento, y yo estoy dispuesto a son compromisos. y yo estoy dispuesto a sacrificar iniciativas de nuestro plan de gobierno, pero nosotros tenemos que garantizar los recursos para que el país siga manteniendo toda la política social. Nosotros tenemos que garantizar las familias en acción, los subsidios a las familias más vulnerables en materia eléctrica. Nosotros tenemos un déficit importante en materia de acueducto y alcantarillado rurales. Hay que construir los distritos de riego, las vías terciarias. Es decir, hay que conseguir los recursos para financiar todas estas herramientas. Y nos toca buscar un plan de reactivación que tenga varios elementos. ¿Qué elementos debe tener? Uno que a mí me gusta muchísimo: desregulemos, acabando con tantos trámites innecesarios que se vuelven focos de corrupción o entorpecen el desarrollo de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Dos, el Estado también tiene que hacer una revisión para eliminar los gastos innecesarios que tiene. Y nosotros hemos planteado que entre el 2018 y el 2022 vamos a generar un ahorro cercano al 0.8 del PIB, eso son cerca de 8 billones de pesos, también necesarios. Tercero, nosotros necesitamos darnos cuenta que el sistema de impuestos en Colombia no es pro competitividad, no es pro ahorro, no es pro inversión, no es pro empleo. Y entonces nos hemos dado cuenta que sí, hay un sector de personas naturales que tienen ingresos de más de 50 millones de pesos al mes que no están tributando lo suficiente. No hay que salir a perseguirlos, no hay que salir a usar un discurso populista, pero hay que decirles, hombre, paguen un poquito más. Y teniendo una contribución justa, lo que vamos a tener es por lo menos 3 billones de pesos más que nos permiten mejorar la situación de tarifas para la micro, pequeña y mediana empresa que genera más del 90% del empleo en el país. Y por otro lado, hay que mirar los temas de equidad en el sistema tributario. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema tributario donde como proporción de sus gastos y de sus ingresos a los ricos le va mejor que a las personas más necesitadas, porque la Constitución habla de 3 principios: equidad, eficiencia y progresividad. Y eso es lo que nosotros también tenemos que buscar con otras cosas. Impulsar los sectores que generan empleo. Turismo. Nosotros estamos buscando un plan para dinamizar el turismo y, como digo, el turismo tiene que ser ese nuevo gran jalonador de crecimiento. Las industrias creativas que son grandes, que están creciendo, que generan empleo. Infraestructura. Recuperar el sector de la construcción que venía golpeado. Ya estamos empezando a ver señales importantes en este último mes. Entonces hay que reactivar todos esos sectores. Y una cosa que me motiva mucho, Juan Roberto, estoy viendo apetito de venir a invertir en Colombia. Colombianos que tenían recursos ahora quieren traerlos, y sobre todo estoy viendo otra vez muchas empresas del exterior que quieren venir a invertir en Colombia. Hay que seguir haciendo esa motivación. ¿Para qué? Para que generemos empleos formales permanentes de calidad. Digamos, eso obedece a esa estrategia que ustedes de campaña la planteó, presidente. Sino que, claro, hace mucho ruido a nivel de la opinión pública cuando se habla de aplicar un IVA a todos los productos de la canasta familiar, de que unas personas, argumentando el tema de ampliar la base gravable, paguen más. Eso ya se definió, el gobierno ya lo tiene más o menos como dibujado ese mapa, yo le digo, aparte de lo que ha dicho el ministro de Hacienda. Hubo algunas declaraciones que se dieron en los primeros días de gobierno que quizás no estuvieron en el contexto de contar todo un paquete. Eso que usted estaba diciendo. Pero hablemos las cosas como son. Por ejemplo, la discusión del IVA.
Aquí nadie ha plantado poner un IVA del 19% de la canasta familiar. Y lo que sí me parece importante es que un día hagamos una reflexión como país. El señor y la señora de estrato 6 se van al supermercado, llenan su carrito, van a la registradora, pasan sus productos y todo lo que tiene IVA cero a esas personas significa que el Estado le está regalando más de 100.000 pesos. Pero la señora de estrato 1, que va a hacer el mercado, escasamente, si le va muy bien, son 20 o 25.000. Entonces la diferencia es entre 100.000 y 25.000. ¿No será que se pueden hacer cosas más equitativas en los sistemas tributarios? Pero esa no es una discusión de Colombia, es una discusión global para ver cómo podemos ser más equitativos en la administración de esos impuestos. Son discusiones que los países las tienen que dar, entre otras cosas porque aquí lo que se trata, Juan Roberto, no es buscar plata por un capricho del gobierno ni del presidente. Aquí lo que tenemos que buscar todos es un sistema tributario que sea equitativo, eficiente y progresivo para que podamos asegurar el financiamiento de los grandes programas sociales. Por ejemplo, la expansión de la jornada única. Nosotros vamos a ponerle a esto todo el dinamismo, pero esta tiene que ser una política de Estado para que el país tenga esa jornada única vigorosa, funcionando. El tema de la salud. Tenemos un déficit no reconocido de entre 8 y 10 billones de pesos que hay que sincerar y se necesita resolver ese déficit para volverle a inyectar los recursos al sistema y hacer una corrección para que en el largo plazo tengamos más personas en el régimen contributivo y el sistema de salud sea sostenible. La situación de las zonas rurales. Es que nosotros tenemos que llegar con el Estado a las zonas rurales donde hoy no hay vías terciarias, donde no hay distritos de riego. Plata, donde no hay todo es centros de plata, acopio. presidente. Entonces, claro, pero entonces la discusión que tenemos que plantearnos en la sociedad colombiana es, oiga, busquemos la forma de conseguir los recursos que todos estamos reclamando todos los días y garanticemos que se inviertan bien, que se gasten bien, que no haya corrupción, que se pueda monitorear el presupuesto, pero entendamos que este es el esfuerzo colectivo de tener una sociedad que necesita la equidad como un valor fundamental. Y basado en esa equidad, presidente, los pobres no van a pagar. En el tema del IVA, la idea es que el gobierno no golpee esa canasta familiar. Hombre, yo lo que digo, aquí no se está... O sea, la idea, si se lo traduzco, presidente, no es gravar a esas clases menos favorecidas, no, sino generar ese equilibrio. A ver, el ministro hasta ahora lo que está haciendo es llevando la discusión primero del presupuesto. Sí, ¿para qué? Para que el presupuesto se apruebe. Y después definir, bueno, ya estamos de acuerdo en qué vamos a hacer con el presupuesto. Ahora definamos las fuentes. Y en esa discusión de las fuentes hay muchos temas importantes en discusión. Ahora, otros países que han logrado, Juan Roberto, hay países que han logrado en la tarifa del IVA por lo menos devolverle a la población más vulnerable, o ni siquiera devolverle, anticiparle a través de figuras como lo que aquí se llama el CISBEN o a través de otros sistemas de subsidios. Pero esos son temas que están para la discusión. Yo lo que invito al país es no entremos en la discusión de si es un punto, si son dos puntos, si es una cosa o la otra, porque además no se ha planteado. No entremos en pánico. No hay que entrar en pánico. Lo que hay que entrar es primero en reconocer. Hay personas que tienen altísimos niveles de ingreso que no están tributando lo suficiente, que hacen parte del 1% de la población o menos del 1% de la población, que subiendo un poquito más, con ese apoyo podemos tener unos recursos que nos permitan a nosotros aliviar la carga para que se generen más empleos en la pequeña, mediana y microempresa. Y otra cosa, tenemos que ver en el resto del diseño de los impuestos si realmente son progresivos, son equitativos y son eficientes. Y busquemos, si es que nosotros estamos buscando eficiencia, busquemos que a las personas más vulnerables de la sociedad colombiana les podamos ayudar a que ellos salgan de esa situación de inequidad, y uno de los mecanismos que en muchos países ha funcionado ha sido devolución. Pero no me quiero casar con una figura u otra, porque es un debate que estamos teniendo con altura con el Congreso de la República. ¿Para qué? Para buscar las mejores fuentes para financiar esa agenda social que viene con las políticas de Estado y que son necesarias para que el Estado recupere la confianza en el territorio. Es decir, nada está definido, todo está en borrador mientras se establece de dónde sale la plata. Primero, en qué se va a gastar, cómo se va a usar, y luego cómo se consigue la plata. Y buscando la combinación de herramientas. Por ejemplo, yo he definido principios. Los que hoy no pagan renta, no van a pagar. Creo que eso es un principio que es importante. Los que hoy están pagando renta, que hacen parte de la clase media colombiana, esa clase media emergente, no deben pagar más, porque queremos es que esa misma clase media siga creciendo. Entonces concentremos en esas personas naturales que no están tributando lo suficiente.
Y por otro lado, busquemos en ganar eficiencia en el resto del diseño de los impuestos en Colombia. Presidente, ahora sí le prometo dos temas finales, es que son muchos los de este país. Yo me le quedo aquí hasta que usted termine. ¿El ministro de Hacienda tiene todo el respaldo suyo? Lo tiene. Sí. Lo tiene. Yo creo que el ministro Carrasquilla es un hombre de una larga trayectoria, de una trayectoria técnica, profesional, seria. Fue un buen ministro de Hacienda en el pasado, fue gerente técnico del Banco de la República, decano de Economía de la Universidad de los Andes. Creo que ha sido una persona que ha sabido llevar las críticas de los últimos días con mucho estoicismo y mucha tranquilidad y le está dando la cara al país. Primero porque se trata también muchas veces de acusaciones que vinieron del pasado, que él las contestó en el pasado y lo está haciendo con mucha claridad. Cuando las personas no tienen nada que esconder, las personas tienen el mejor argumento, que es la verdad. Y el ministro, estoy seguro, primero lo que ha hecho, lo ha hecho con firmeza y estoy seguro que le va a seguir hablando con claridad al pueblo colombiano. ¿Tiene legitimidad, presidente, en su concepto el ministro de Hacienda? Se lo pregunto porque los cuestionamientos han sido muy duros sobre un tema, si bien no se habla de delitos, para no ir al extremo, sí se habla de un tema ético, un tema, digamos, pues, un tema de delicadeza. Yo he estado mirando... El famoso tema de los bonos de agua. Yo he estado mirando todo el proceso, con mucha tranquilidad. El ministro no solamente llevando la cara ahora, la dio en el pasado. Primero, él no era asesor de entes territoriales, él no era intermediario o tenía arbitraje sobre la colocación de unos bonos, él diseñó un producto. 2 años después de haber salido del ministerio, ese producto se puso en el mercado cuando no había un mercado de deuda de largo plazo para los entes territoriales y los entes territoriales optaron por ese mecanismo y hay casos de éxito también. Ahora, decir que ahí hay un acto de corrupción porque una persona asesoró a un estructurador, inclusive desde el punto de vista ético, ¿cuál es la falta ética? Que 2 años después se lucró con ese mecanismo, digamos, tuvo una ganancia, mire la empresa de la que él es accionista, pero mire la discusión, o era, porque ya no lo es. Mire la discusión, que él se lucró, el señor prestó una asesoría para estructurar un producto financiero, que lo prestó un tercero. ¿Qué él diseñó? Claro, él diseñó el producto porque lo contrataron para diseñarlo. Ahora, ese producto, pongámoslo en las condiciones y las circunstancias de esa época. ¿Cómo estaba el mercado de crédito? El mundo estaba, después de ver la crisis de Lehman Brothers, con unas tasas de interés altas. Y la decisión de quien toma el producto, primero, no era una decisión obligatoria, no era una decisión voluntaria del que entraba al producto y lo hacía con una consideración. Plazo, 19 años y tasa. Y en el mundo de los mercados financieros, quien va a optar por un producto muchas veces prefiere un plazo largo y una tasa un poco más alta porque necesita recursos de largo plazo. Entonces, esas discusiones yo espero que el ministro las vaya aclarando con toda la firmeza como lo ha hecho siempre. Si yo viera de parte de algún miembro del gobierno que hay una indelicadeza, un mal manejo, una señal turbia, yo soy el primero en reclamarles. Pero el ministro Carrasquilla ha sido un hombre honorable a lo largo de toda su vida. ¿Usted no ve esa indelicadeza? No, hasta el momento yo creo que él es un hombre honorable y un hombre que siempre le ha respondido al país. Y veo que muchas personas que lo conocen se han ido expresando en los medios de comunicación, a través de artículos, inclusive en opiniones que me parece que van aclarando temas. Y los van aclarando sobre la base de la verdad, Juan Roberto. Cuando las personas tienen la verdad como argumento, no tienen nada que temer. Y yo veo que el ministro está acudiendo al debate, y está acudiendo al debate con claridad en los argumentos, y yo lo que espero es que esto también sirva para el país para clarificar cualquier duda que sobre él existe. Con el ministro de Defensa ha hablado sobre este tema de sus afirmaciones de la protesta social, que él llegó a decir incluso que estaba financiada por las mafias. Hombre, ¿Usted comparte esa tesis del ministro? No me ponga a pelear con los miembros del gabinete. Bueno, pero le voy a decir con tranquilidad. Uno tiene que siempre mirar muy bien lo que se va a decir y el contexto en el que se van a decir las cosas, porque uno no puede dejar que los argumentos se lleven a generalizaciones. Ahora, como la que hizo el ministro, que claramente, ¿qué ocurre? La protesta social es un derecho, pero la protesta social tiene unos marcos. ¿Cuáles son esos marcos? La ley. Es otra cosa. La protesta pacífica.
La protesta social no puede llevar a que los derechos colectivos se afecten. No que atropellen los de todos los demás. Exacto. Y en ese sentido, una de las obsesiones que yo he tenido desde el primer día de gobierno, Juan Roberto, es acudir al diálogo social. Y a un diálogo que no se agota, permanentemente, escuchar al ciudadano. Si el país tiene un diálogo social de confianza, de claridad, y el Estado recupera el valor de la palabra del Estado, la protesta social no se vuelve la primera opción. Por eso es tan importante estar en los territorios. Yo estoy dispuesto a escuchar la crítica, las recriminaciones, inclusive las frustraciones de promesas que se han hecho en el pasado que no se han cumplido, sobre la base de decirle a los ciudadanos, quiero cumplir. Bueno, aquí estoy, y usted dice, voy allá y los oigo. Y además, si comprometo mi palabra, cumplo. ¿Por qué? Porque creo que el valor de la palabra hay que recuperarlo, y yo quiero que los ciudadanos vean eso, que hay un presidente de palabra. Porque muchas frustraciones del pasado se han originado porque les prometen a las comunidades cosas que no cumplen. Y entonces son frustraciones acumuladas. Yo creo que si recuperamos el diálogo social con franqueza, con firmeza, la protesta social no se vuelve la primera opción. Pues, señor presidente, usted ha sido muy amable, muchísimos temas. Bueno, va a la ONU, ¿no? Vamos para... ¿Cuál va a ser, digamos, la almendra de su discurso? Su primero. No me haga autochiviarme. No me haga autochiviarme. No, vamos. Yo creo que es una oportunidad muy importante para contar esta agenda que estamos construyendo en Colombia. También es una oportunidad importante para referirnos a esta situación de la crisis humanitaria en el continente, que no es menor. Y también es un escenario para hablar sobre esos bienes superiores a los cuales debemos aspirar a trabajar conjuntamente en el escenario multilateral los jefes de Estado. Hay temas muy sensibles en este momento en materia de cambio climático, de la forma en la que vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, de hablar de las implicaciones que pueden tener muchas de las decisiones que se están tomando en el ámbito comercial. Entonces creo que llevar esos debates con altura también en el escenario global es importante, y vamos a realizar en el marco de la Asamblea un evento sobre la crisis migratoria y sobre la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en Colombia, y vamos a tener la participación de varias figuras importantes del orden internacional. Que seguramente va a ser el tema central. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Juan Roberto. Y seguimos adelante. Placer. Muy amable, presidente, muy amable.